La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Me da mucho gusto recibirle ahora en Cara a Cara, este programa de discusión, de análisis, de plática sobre los temas importantes de Guadalajara y de Jalisco aquí en Zona 3, y espacio que comparto con mucho gusto con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Pues fíjate, Pablo, buenos días, que la rendición de cuentas es primordial en una sociedad que se precie de democrática. Sin embargo, yo pienso que la rendición de cuentas no basta. La rendición de cuentas es un requisito, es un paso. Lo importante es que las cuentas demuestren resultados positivos. Pero lo grave y lo malo es cuando le das la vuelta a la revisión de cuentas, ¿no? O sea, cuando buscas la forma de no participar y de no rendir cuentas. Pablo, la situación en este momento es que en una sociedad mediática como la que estamos viviendo, les encanta la forma. Ajá. Quieren dar una apariencia, quieren dar una imagen. Sin embargo, pues hablando coloquialmente, lo que queremos es carnita. Por eso queremos es tuétano, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante, la forma o el fondo? Y por eso hemos organizado hoy una mesa para platicar precisamente de la glosa, pero vista desde otros puntos de vista, Marcos, y por eso le damos las gracias, nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana aquí, Guillermo Velasco, buen amigo, profesor de Comunicación Política de la Universidad Panamericana de Guadalajara, consultor político. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo, Marcos, un placer saludarlos esta mañana, y también a Joaquín, que se encuentra aquí. Pues y Joaquín Osorio Goicochea, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Joaquín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes y a todos. A ver, ¿por dónde le entramos? O sea, yo creo que sería interesante, Guillermo, Joaquín, Marcos, entrarle por qué es la glosa, o sea, cuál es el sentido de una glosa después de un informe de gobierno. Yo creo que la glosa, como bien lo apuntaba Marcos hace un momento, es parte de un ritual de la autoridad, no deja de ser un montaje, y yo creo que cumple tres funciones específicas. La primera, que sería, digamos, el deber ser de la glosa sería, en todo caso, que no se está cumpliendo, hay que decirlo a carta cabal, informar puntualmente por áreas de gobierno qué ha pasado. Sería un ejercicio especializado de rendición de cuentas puntual, en donde se abarcan o se abordan temas como la movilidad, la gobernanza en el Estado, la seguridad, con mucho más cancha de lo que puede pasar en un ejercicio global de información. Esto sería lo deseable, un ejercicio puntual contra indicadores. También es cierto que es un ejercicio para despresurizar políticamente las cosas, porque la pasarela también cumple esa función de, claro, el gobernador nos está presentando a la glosa, van los secretarios de Estado, y entonces teóricamente ese golpeteo, ese amortiguamiento es con los secretarios de Estado. La gente ejerce ese derecho de pataleo legislativo para golpear a los secretarios, y el tema se mata. O sea, tiene una función también de índole curativa, yo lo veo así, porque serán unos días de glosa, que además tampoco yo he visto que sea mucho golpeteo, que digamos, hay que decirlo claramente, pero en todo caso cumple esa función. Y lo tercero es un ejercicio de comunicación puntualmente. Es un montaje que en sí mismo manda un mensaje, con independencia de que en la glosa se dé a conocer información más puntual. Lo que hay que ver es que es un ejercicio global, en donde pasa el funcionario específico, se le hacen preguntas, hay acuerdos políticos previos para que surjan preguntas, para que otras no surjan también. Entonces estamos ante una esgrima de comunicación que en realidad se ha venido modificando con los años. Había glosas interminables, los propios informes, si nos vamos a los informes presidenciales en el pasado, eran informes de 4 o 5 horas, ¿no? Interminables, parte de un ritual también, que también a eso se iba, a rendirle pleitesía al gobernante, ¿no? Hay una obligación constitucional de entregar un informe. Esa es la obligación. No te dice ni cómo, ni si tiene que haber réplica, ni si tiene que haber discusión, ni si tiene que haber pasarela, etcétera, etcétera. La pasarela de los funcionarios sí está contemplada, pero en realidad eso podría ser de diversas maneras. Ya hay un componente más mediático que de estricto apego a la ley para hacerlo, porque en ocasiones también podría el funcionario mandar un informe específico, y los diputados podrían formular también preguntas por escrito, podrían durar 2 días, no una pasarela de un día. O sea, hay muchas cosas que en realidad se dan así porque es un ritual. Yo lo que quiero enfatizar desde el punto de vista de la comunicación política, es un ritual que le puede convenir al gobierno, es lucimiento para la oposición.
hay funcionarios que tiemblan con la glosa porque se van a sentir exhibidos profundamente, hay los que disfrutan el golpe de la glosa porque a efecto de esto se reafirman en un tema, y hay también los que aprovechan soltar cortinas de humo durante la glosa. Ahí está el caso de la marihuana, digo, para decirlo claramente, esto en la presentación de Villanueva terminó por opacar el tema de fondo, porque todo el mundo entramos a un tema que también mediáticamente es atractivo, como la legalización de la marihuana. Justo ayer, ¿por qué ayer y quién lo pone en la mesa, no? Fíjate, Joaquín, que hay un clásico de la política como don Jesús Reyes Heroles, que acuñó un eslogan: la forma es fondo. Bueno, en este caso de la comparecencia, no solo del gobernador, sino de sus principales colaboradores en el gabinete, a esto que se ha dado en llamar glosa, pregunto, para ti, ¿cuál es lo más importante aquí y ahora, en este caso de los 11 meses de gobierno de Aristóteles Sandoval? ¿La forma o el fondo? Me voy a permitir irme un poquito para atrás con el asunto del ritual específico antes de esta ¿Que glosa. formó parte de la glosa o no? Pues yo creo que es el informe, O sea, es parte del Joaquín, informe. recuérdanos un poco qué fue lo que pasó desde Es el decir, principio. bueno, yo creo que se presenta el informe por escrito. El gobierno del estado montó un circo de 3 pistas. Ajá. Y yo creo que eso distrae un poquito porque, bueno, no nos pudimos concentrar en el asunto y luego vamos con la pregunta específica. Y es forma, pero también muestra el fondo. La atención con quienes legalmente, pues se tiene que dar cuenta a la representación ciudadana, que es el poder legislativo, punto. Se entregó un informe por Se escrito. entregó un informe, pero ¿quién lo entregó? El secretario de El gobierno. gobernador. Ujú. Y yo creo que es un dejo de desatención desde el inicio que marca Aristóteles. Ha sido muy desatento con el legislativo. Y bueno, pues es un poco la importancia que tiene el equilibrio de los poderes, pero además no tiene nada que temer. Tiene Es un una Congreso, primera gran desatención, ¿no? Entregarlo Claro, por pero es escrito un- y no hacerlo él personalmente. y puede ir el secretario de gobierno, sin duda, pero él, y creo que si se toma la molestia de ir con los representantes, que son representantes de partido, pero bueno, pues se supone que representan a los ciudadanos. Legalmente son representantes. Así es. Y entonces, pues lo primero es ir con ellos, ¿no? Tener esa atención. Primero que nada, además de entregar el texto. 2, el otro asunto es que, bueno, en el legislativo tiene un auditorio favorable, o sea, ni siquiera es para tenerle miedo a eso. Por la mayoría que tiene Sí. el partido en el poder. Segundo, se monta, Gómez Álvarez es experto en armar buenos eventos, entonces pues le monta un diálogo así bien interesante, y como Gómez dicen Álvarez, los ¿quién es muchachos, Gómez Álvarez? David Gómez Álvarez, el subsecretario de Planeación, que trabaja con Villanueva, con Ricardo Villanueva, ¿no? Entonces, pues hace un diálogo con expertos. Ojo, no es un diálogo ciudadano, es un diálogo con expertos. Cuando menos 2 de los expertos que están ahí y otra persona a la que cortaron la transmisión, bueno, pues es un diálogo en el que, bueno, ¿Es diálogo? No, en realidad, pues los invitaron como expertos de un tema. Ellos presentan sus preguntas respecto del tema en que conocen y se desenvuelven suficientemente bien. Es un buen ejercicio. Como decía Guillermo hace un rato, bueno, al menos que se tomen la molestia de apuntar cuáles son los cuestionamientos y que trabajen sobre ellos, porque ahí no hubo diálogo. O sea, pues, Fue una exposición, ¿verdad? se expusieron las preguntas y ya. Entonces, les digo, cuando menos sé de primera mano, que bueno, pues 2 de ellos, 3 van y sienten que pues sí, los escucharon y estuvo bien, pues, y se animaron a ir al final de cuentas, pero sienten que es un diálogo de sordos, ¿no? Ese ejercicio divertido, como dicen los muchachos, no estuvo bonito el formato, pero bueno, ¿y qué sustancia tiene eso? ¿Contra qué? Yo ahí apunto otra cosa que es una característica muy importante de las democracias, que hay que rendir cuentas, además de la legalidad del Estado de Derecho, que se supone que debe estar vigente en un gobierno y en la interacción gobierno y sociedad. Bueno, esta rendición de cuentas es importante, y el informe, aunque sea un ritual ya muy gastado y que le busca nuevas formas, pero acabamos haciendo un refrito de lo mismo, creo que hace falta que de verdad se convierta en una Pero, rendición Guillermo, de cuentas. ¿será un gatopardismo este ejercicio? Creo que puede haber nuevas formas más efectivas, a eso iría, ¿no? Que, bueno, en una alternancia ya no basta nada más que haya esa legalidad y esta parte de presentación, de rendición de cuentas en apariencia, sino realmente una rendición de cuentas de lo que efectivamente se va logrando. Y yo diría, ahí empiezo con algo de análisis, y que creo que no está presente cuando tú dialogas con expertos nada más. El conjunto del proyecto que está presentando el gobernador en su plan estatal de desarrollo tiene también características y fondo político. ¿De qué se da cuenta?
O sea, yo creo que hay al menos falta definir estrategias. O sea, hay un montón, 6 dimensiones, no sé cuántos proyectos, un cúmulo de acciones inconexas. Y yo creo que es muy importante, lo primero es pedirle cuentas, maestro, ya tienes clara la estrategia de cuáles son los aspectos Joaquín, a los que pero vas a... hay una cuestión.